Usar omeprazol y metotrexate es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Empezamos por compartir que en el índice farmacológico no existe el renglón protección gástrica y que el omeprazol es un bloqueador de la secreción ácida del estómago. Y entre sus efectos adversos está descrito que puede causar dolor estomacal y náuseas, siendo válido preguntarse si un agente que puede causar estos malestares puede etiquetarse como protector gástrico. Usar un bloqueante de la secreción ácida del estómago, omeprazol, del cual se dice que es un protector gástrico y no lo es, junto con un antimetabolito quimioterápico y antagonista del ácido fólico, usado como antiinflamatorio y retardador del crecimiento celular canceroso, metotrexate. Es una combinación que conviene evitar. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo
No es juego de niños. No es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como dolores óseos y musculares severos, fiebre, sarpullido, picazón, anorexia, debilidad, cansancio extremo, síndrome depresivo, insomnio, pérdida del apetito, mareo, somnolencia, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, caída del cabello, sensación de entumecimiento, enrojecimiento de la conjuntiva ocular, náuseas, vómitos, diarrea, heces negras y o con sangre, fatiga extrema, inflamación de las encías, estomatitis, sangramiento de la mucosa bucal, dolor de garganta, descamación de la piel, úlceras cutáneas, forúnculos, picor cutáneo, hematomas, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, orina oscura, orina con sangre, tinte amarillento de la piel, de las mucosas y de los ojos, ictericia, síntomas parecidos a la gripe, tos seca, expectoración con sangre, dificultad para respirar, neumonía, dolor torácico, anemia, depresión de la función de la médula ósea con disminución de los glóbulos blancos y las plaquetas, leucopenia y trombocitopenia, caída de la defensa celular, infecciones fáciles y repetitivas, agrandamiento mamario, ginecomastia, problemas en la erección, disfunción eréctil, también llamada impotencia sexual, visión borrosa, confusión, dificultad para hablar, afectación del lenguaje, pérdida del conocimiento, convulsiones, insuficiencia hepatorrenal aguda con aumento importante de las transaminasas, de la urea y de la creatinina, deviniendo la muerte. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado es la caída de la secreción tubular activa del metotrexate. Esto mediante bombas renales de iones de hidrógeno y de potasio, de la ATPasa, junto con la inhibición del transporte de la glicoproteína P, responsable importante de la salida del metotrexate desde las células. Además de la inhibición del transporte del metotrexate mediado por la proteína de resistencia al cáncer de mama. Todo esto causado por efecto del omeprazol, que provoca el aumento significativo de la concentración y de la permanencia del metotrexate, lo cual genera toxicidad por este. Esto acontece más fácil e intensamente en casos de insuficiencia renal y también en casos de enfermedad hepática, como por ejemplo hepatitis, cirrosis, fibrosis crónica e insuficiencia hepática. Si esta asociación es ineludible, debe interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en su uso conjunto, solicitándose la autorización para su uso. Ha de activarse la expectativa armada con vigilancia médica estrecha que permita la detección precoz de signos o síntomas del aumento de la concentración sanguínea del metotrexate, haciendo monitoreo de tales concentraciones, de la función de la médula ósea, de la función hepática y renal,
debiendo tener disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable, siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. Durante el uso de estos medicamentos, evítese el consumo de café y té negro, pues reducen su eficacia. Durante el uso de metotrexate, evítese el consumo de licor, pues además de reducir su eficacia, incrementa el daño hepático. Durante el uso de metotrexate por vía oral, evítese la ingesta de leche pasteurizada y quesos blandos, pues se reduce la absorción de este medicamento. Durante el uso de metotrexate por vía oral, evítese la ingesta de bebidas de cola, bebidas energéticas y el chocolate. Durante el uso de metotrexate por vía oral, evítese la ingesta de frijoles, brócoli, repollo y manzanas, pues aumenta la ocurrencia de flatulencia intensa. Durante el uso de metotrexate evítese la exposición directa a la luz solar intensa, especialmente entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, ni a los rayos ultravioleta, con lámparas o equipos de bronceado, porque pueden aparecer lesiones cutáneas muy graves semejantes a quemaduras. En el día de recibir el metotrexate, debe evitarse los suplementos de ácido fólico, también conocido como vitamina B9, y los alimentos que lo contienen, entre estos, algunas frutas, naranja, mango, manzana, aguacate, melón, kiwi, plátano, mandarina y frambuesa, las verduras de hoja verde oscuro, acelga, espinaca, brócoli, rúgula, endivia, lechuga, berro, coliperejil, legumbres, guisantes, frijol seco, lenteja, garbanzo y quimbombó, otros comestibles como espárrago, champiñón, tomate, aguacate, carne de pollo, mejillones, pez espada, atún, salmón, hígado y riñón de animales, y demás comidas enriquecidas y fortificadas con ácido fólico, por ejemplo, panes, harinas, pasta y arroz. Durante el uso de metotrexate, deben evitarse los suplementos herbales y nutricionales como la simifuga racimosa, raíz también llamada hierba de San Cristóbal, serpentaria negra, raíz de culebra negra, entre otras denominaciones, el chaparral, la rea tridentata, también denominada gobernadora, creosote y hediondilla, el Symphytum officinale, o consuelda u oreja de asno, el Piper metisticum, cava y pimienta intoxicante, el aceite de poleo y el arroz de levadura roja. El omeprazol inhibe varias funciones vinculadas con la movilización del metotrexate en el cuerpo, entre ellas, la de su expulsión por las bombas renales de iones de hidrógeno y de potasio de la enzima ATPasa, la de su transportación en sangre por la glicoproteína P y por la proteína de resistencia al cáncer de mamas. La inhibición de dichas funciones aumenta prolongadamente la concentración sanguínea del metotrexate, causando toxicidad sistémica con depresión de la defensa corporal e insuficiencia hepatorenal aguda de curso mortal. Siendo de preguntar, ¿acaso hay otros fármacos que reducen la acidez estomacal sin provocar daño fatal? Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 15 fichas bibliográficas de los trabajos científicos que respaldan lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada.
Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el omeprazol? Con otros 240 fármacos. 25 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 167 generando trastornos reversibles. 48 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el metotrexate? Con otros 722 fármacos. 144 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 563 generando trastornos reversibles. 15 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El omeprazol afecta 50 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 27 e inferiores en 23, mientras que el metotrexate afecta 69, causando valores superiores en 44 e inferiores en 25. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene el omeprazol? 3 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. ¿Cuántas otras interacciones tiene el metotrexate? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con café, 1 con licor. En Medicbien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de Medicbien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente
en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.